¿Cómo llevas tú esta inquietud, este desconocimiento después de 1 año y medio sin tener ninguna noticia de tu hijo? La esperanza no la estoy perdiendo en ningún momento. La actitud es la de te buscaré mientras viva, te buscaré hasta que tenga un hálito de vida para buscarte. ¿Cómo está la familia Guiluz ahora mismo? Mal. La madre está muerta de dolor, como dice ella. Las familias están en una constante desesperanza. En todos los santos pongo velas por mi madre, por mi padre, por mis suegros, por todos. No me llama a ponerle una vela a él, porque no, yo no lo he visto muerto. La desaparición genera un dolor sin resolución, sin cierre. Es una herida abierta. Ogueye Guiluz, desaparecido con 23 años en Amberes en 2013. Borja Lázaro, 36 años, desaparecido en Colombia en 2014. Luis Rodríguez Proy, desapareció en Durango en 2006, tenía 58 años. Víctor Echevarría, desapareció en Galdacao en 1997 y fue encontrado muerto tiempo después. Un día nos levantamos y ya no están. En algunos casos estas ausencias duran poco tiempo, pero en otros se alargan en el tiempo y minan día a día a sus familiares, esperando una llamada que no llega. Son las llamadas desapariciones sin causa o motivo aparente. ¿Pierden los familiares la esperanza de encontrar vivos a sus seres queridos? ¿Se sienten apoyados por las instituciones? ¿Deja la policía en algún momento de investigar los casos de desaparecidos? ¿Cuál debe ser el papel de los medios de comunicación en este tipo de casos? ¿Cómo es el día a día de la familia de los desaparecidos que luchan contra el olvido? Las respuestas en la caja negra. ¿Dónde está Ogueye Guiluz, el joven de Galdacao que desapareció en Amberes? ¿Qué ha sido de Borja Lázaro, el vecino de Gasteiz que fue visto por última vez en Colombia? Borja y Ogueye forman parte de una lista de desaparecidos vascos sin causa aparente. Estos desaparecidos no hablan, no pueden pedir ser encontrados. Lo hacen sus familiares, que piden apoyo y se enfrentan a su peor miedo, que estos casos caigan en el olvido. El dolor que genera una desaparición es un dolor sin remedio, porque en una muerte las personas hacemos el duelo y cerramos un capítulo. La desaparición genera un dolor sin resolución, sin cierre, es una herida abierta. Yo, por llamarle de alguna forma, le llamo la muerte tacaña, ¿no? Por eso, porque no deja espacio para la reparación del duelo. Cuando nosotros perdemos un ser querido porque ha fallecido, un ser muy querido, pues iniciamos un proceso de duelo. Y lo característico del duelo sí es un proceso depresivo que va superándose. El familiar de la persona desaparecida ni tan siquiera puede elaborar el duelo, de tal manera que se encuentra en una situación, como decía, desde un punto de vista psicológico muy difícil de afrontar. Olvidada nunca, olvidada nunca. Nosotros en ese procedimiento que tenemos una revisión establecida de forma mecánica y rutinaria, es decir, nunca nos vamos a olvidar. No puedo recordar ningún caso en el que una familia haya dicho hasta aquí hemos llegado, ¿no? Más bien el sentimiento, el planteamiento, la actitud es la de te buscaré mientras viva, te buscaré hasta que tenga un hálito de vida para buscarte. ...8 de enero del año 2014. Borja Lázaro, un joven ingeniero informático aficionado a la fotografía y nacido en Vitoria, desaparece en extrañas circunstancias en una zona inhóspita de Colombia mientras realizaba un reportaje fotográfico a unos indígenas. Desde entonces no se sabe nada de él. Es como si se lo hubiera tragado la tierra. ¿Dónde está Borja? ¿Qué le ha ocurrido? ¿Por qué no sabemos nada de él? ¿Se ha investigado su caso lo suficiente? Desde su desaparición, su familia vive una lucha y una búsqueda incesante, porque quieren que Borja vuelva a casa. Ana, Sergio, un placer teneros aquí. Gracias por atendernos. Y lo primero que os quiero preguntar es, ¿cómo estáis? ¿Cómo estás, Ana? Triste, asustada. No preparada para esto, pero a la vez con mucha esperanza, porque pienso que esto se va a resolver.
Llegar al Cabo de la Vela, que en diciembre es cuando contacto con los guayús, que es los que viven allí en el Cabo de la Vela. ¿Indígenas? Indígenas, sí. Que estaban en aquel momento haciendo una ceremonia para ellos sagrada, y él participó en esa ceremonia, le dejaron entrar con ellos para hacer un reportaje fotográfico. Entonces hizo el reportaje fotográfico, se marchó a pasar las Navidades a Bogotá con unos amigos y prometió volver donde ellos a llevarles el reportaje impreso, en agradecimiento por haberle dejado participar. Y cuando volvió después de Navidades, entre el 7 y el 8 de enero, es cuando desapareció. ¿Era temerario él a la hora de organizar sus viajes? ¿Se metía en sitios especialmente peligrosos? Yo no le consideraría temerario. Que era una persona muy abierta y enseguida hacía don de gentes, o sea, tenía mucho don de gentes y hacía amistad con la gente, eso sí. Entonces, ese don de gentes, pues igual, una vez que mantenía un trato con una persona, pues igual le abría muchas puertas y igual entraba más confiado en ciertas zonas. Lo cierto, Ana, es que la policía colombiana, que es la que está investigando ahora mismo el caso, os da 3 hipótesis: o que se ahogara en el mar, o que se perdiera en el desierto, o que fuera secuestrado por alguna de estas bandas de traficantes entre Venezuela y Colombia. Esas son las hipótesis de la policía. Sí, no da nada más, pero sin indicios de ninguna clase. Lo del mar, yo creo que no. Era buen nadador, tenía curso de buceo. Él tenía una mochilita que son aparecido, aparte de las cosas que aparecieron. Secuestro, puede ser. Que se haya negado él a dar también sus referencias, puesto que estaba indocumentado, también. Que se haya perdido en el desierto y que esté desorientado, puede ser. Pero, ¿qué se sabe de nuevo sobre Borja? La madre y el hermano de Borja nos transmiten que les preocupa la lejanía del caso. Si mi hermano hubiese desaparecido aquí en Vitoria, pues, no sé, podríamos organizar batidas, salir a buscar al monte, estar todo el día en la comisaría. Ese es nuestro gran problema o nuestro gran hándicap de la lejanía. La Archainara fue lo primero que nos dijo que no era recomendable que fuésemos allí. Lo primero, porque al principio, sobre todo, porque podíamos entorpecer en la investigación. Claro, luego tendríamos que ir protegidos por la policía, que al final éramos un estorbo. Ana, tengo entendido que incluso repasas la prensa colombiana todos los días. En Internet leemos la prensa colombiana, sí. ¿Qué es lo que buscas en la prensa colombiana? Yo qué sé, igual que han encontrado un perdido a un muchacho con esas características, yo no sé. O que, fíjate, suponte que está despistado por el desierto y está conviviendo con una tribu de estos, con el guayús en una... con una comunidad. Con una comunidad. Y alguien de repente dice, ahí va, se le ilumina y dice, pues este chico es el que anda buscando a la policía hace tiempo. O sea, cualquier cosa. Que buscamos esperanza. La dificultad es enorme por la lejanía, por las circunstancias del entorno, que es La Guajira, que es un departamento en Colombia con muy escasa población, con personas que hablan también pues dialectos locales, y porque realmente se han perdido todos los referentes acerca de qué pudo pasar, ¿no? Realmente sí es de una dificultad extraordinaria. Nosotros, confiando en que la policía está haciendo su trabajo, eso es lo primero. Que no haya encontrado ninguna pista, pues es que es, no sé, sobre todo cuando ves las películas, claro, en la televisión, que enseguida rastrean. ¿Qué están rastreando ellos? No sabemos. Buscamos respuestas. ¿En qué punto está la investigación de Borja Lázaro? Nos ponemos en contacto con el coronel Alejandro Calderón de Colombia, encargado del caso. Aún así, coronel, no se ha dejado de buscar a Borja Lázaro. ¿Continúan las investigaciones al respecto? Claro, siempre hay un funcionario que está encargado de eso. Aquí, digamos, con la legislación, después ya ha pasado un determinado tiempo, ya se puede decir que cataloga a la persona muerta. Aunque lleva año y medio, pues todavía sigue la investigación abierta y continua. ¿Se ha descartado ya alguna hipótesis? No sé si se ha descartado la hipótesis del secuestro o del ahogamiento en el mar, alguna de las hipótesis que se daba. Sí, pues el secuestro, usted sabe que el secuestro siempre se ha que identificar siempre y cuando alguna persona, algún grupo o algo se atribuye eso y esté pidiendo algún tipo de área por este tipo de situaciones, así ya prácticamente se puede descartar. Las otras pues seguirán siendo abiertas, la de que se pudo ahogado en el mar, que la persona pues pudo haber sido muerta y
pudo haber sido enterrada por él, pero en fin, muchas cosas que también pues se seguirán investigando y ampliando. Coronel, una última cuestión. Desde su experiencia, ¿hay todavía esperanzas de encontrar a Borja? Mire, es que, por eso le digo, todo puede ser muy difícil cuando se lleva bastante tiempo y que no se ha visto ningún tipo de señal. Eso siempre es bastante difícil, pero vuelvo y lo repito, han habido casos en que han pasado muchos años y de una u otra manera ahí se ha visto y se han sacado adelante una que otra investigación. Comprobamos que para estos familiares de desaparecidos, el paso del tiempo esperando una llamada que no llega supone un enorme desgaste. ¿Cómo llevas tú esta inquietud, este desconocimiento después de 1 año y medio sin tener ninguna noticia? Con mucho miedo, con mucha paciencia, muy triste, pero la esperanza no la estoy perdiendo en ningún momento. Mi esperanza es que aparezca vivo y sano y que esté entre nosotros lo antes posible, pero ves que va pasando el tiempo y hay que prepararse ante cualquier cosa. Yo me dediqué también a mandar correos a todas las ONGs que trabajan en Colombia, en comunidades religiosas, misioneros. Hemos estado también con sacerdotes que nos pusieron en contacto con el obispo de La Guajira. O sea, hemos llamado a tantas puertas. Entonces yo bombardeo a toda esta gente, asociaciones de mujeres guayús. No han contestado, pero de repente igual un día acuerdan de que recibieron aquel aviso. Eso hemos estado haciendo, sé que se dedica a la policía y yo me dedico a esas otras cosas. A lo mejor algún día nos da algún resultado. Muchas veces caemos en la tentación de plantear esta situación en términos de perder la esperanza o de tener esperanza, ¿no? Con ese parámetro, el hecho de que pierdas la esperanza, el siguiente paso es realmente una depresión fuerte y no superar del todo ese proceso de ansiedad, ¿no? Y si sigues teniendo esperanza, claro, la esperanza no se puede mantener hacia infinitum, ¿no? Entonces también corres el riesgo de estar permanentemente obsesionado y que toda tu vida gire en torno ya a esa esperanza, ¿no? Las familias están en una constante desesperanza. La depresión no me parece la palabra más llamativa para definir muchos momentos que tienen que vivir. Es una desesperanza constante. Hay que darse cuenta que cada vez que reciben una llamada, porque no tenemos que olvidar que hay un montón de llamadas que se reciben de alguien que ha visto a alguien que se parecía a su familiar. Entonces cada llamada es una esperanza y cuando verificas que no es así, es otra nueva caída. Y vives constantemente por debajo de ese umbral que todos podemos entender que es el óptimo para poder seguir viviendo. El 19 de octubre del año 2013 desaparece en Amberes Odey Eguiluz. Desde entonces, sus vecinos de la localidad vizcaína de Galdakao se han volcado por completo en este caso y no se dan por vencidos. La imagen de Odey es omnipresente en las calles de la localidad. Es un claro ejemplo de cómo la movilización social mantiene vivos estos casos y dan aliento a la familia. Nada puede calmar este dolor inmenso y este vacío inmenso que tienen en estos momentos, ¿no? Pero sentir que a tu alrededor hay personas que te están apoyando, que te están empujando, yo creo que para ellos es muy importante, ¿no? Por lo menos nosotros lo sentimos así y ellos también nos lo han hecho ver en alguna ocasión, muchas ocasiones, ¿no? Es verdad que muchísima gente se ha volcado. A todas las puertas que hemos llamado no solamente han abierto la puerta, nadie nos ha dicho nunca que no, sino que todo lo contrario, nos han llevado a más sitios donde poder ir y donde poder reclamar, ¿no? Yo creo que para ellos es tranquilizador, no es la palabra, pero sí no están solos, saben que tienen muchísima gente alrededor. ¿Cómo está la familia Eguiluz ahora mismo? Pues mal. La madre está muerta de dolor, como dice ella. Se levanta a las mañanas y le gustaría quedarse en la cama todo el día. Ahora con los nietos tiene más preocupaciones, se levanta, pero le cuesta hasta levantarse de la cama. Para ella es un suplicio. A la mañana cuando amanece todos los días dice, uff, ya ha amanecido. Otro día.
¿De dónde creéis que sacan los padres de O'Day la fuerza para continuar con esta búsqueda y con esta lucha? Eso nos lo preguntamos nosotros muchísimas veces, ¿no? A veces le ha dicho a Coro, ¿no?, esto de la madre coraje, y ella siempre dice que ella no es ninguna madre coraje, que es una madre que lucha por encontrar a su hijo, ¿no? Y es verdad que cuando la ves en Amberes, la energía que tiene y la fuerza, te preguntas de dónde saca todo esto, ¿no? Yo estoy segura de que mi hijo está vivo, de que O'Day está vivo. Pensamos que O'Day está perdido. Solamente queremos que nos ayuden a encontrarlo. Nosotros solos no podemos, necesitamos que nos ayuden. Coro, como cualquier otra madre, lo que necesita es todo el apoyo legal, psicológico, policial, etcétera, y no es una madre coraje, está haciendo lo que necesita hacer, buscar a su hijo. 19 de octubre de 2013, O'Day, ingeniero informático que trabaja en Amberes, salió a cenar con sus amigos y se despidió de ellos a las 3 de la mañana. Esa noche el joven fue atracado y se perdió su rastro. En sus primeras investigaciones, la policía detuvo a 5 personas relacionadas con ese atraco, que están a la espera de juicio. Mientras, las autoridades han buscado sin éxito el cuerpo del joven en el río Escalda de Amberes. Nuevas imágenes de O'Day ven la luz el pasado 28 de mayo de 2014. En ellas el joven aparece sobre las 4:30 de aquella madrugada del 19 de octubre. Además, pudimos conocer las declaraciones de 3 nuevos testigos que hablaron con O'Day aquella misma noche. Desgraciadamente, no surgieron nuevas pistas a raíz de estas informaciones. Nos ponemos en contacto con Olatz Arrieta, corresponsal de ETV que ha seguido el caso desde el primer momento en Amberes. Seguir este caso, cubrirlo, no ha sido fácil, sobre todo por la falta de información y también, pues, desde el punto de vista humano, pues no es fácil ver a unos padres, a una familia que están buscando a una persona que falta en su casa y todos los esfuerzos y todo el trago que están pasando, ¿no? La respuesta ciudadana ha sido increíble, extraordinaria. El apoyo que ha recibido la familia de O'Day, todos los actos, las decenas de actos que se han hecho tanto en Galdácano como aquí en Amberes, han tenido muchísimo eco en los medios de comunicación. Me consta que los padres de O'Day Eguiluz han estado en Amberes en las últimas semanas, siguen buscando pistas. Aquí también tienen un abogado con el que están, pues, en relación de forma constante y viajan muy a menudo a Amberes, también para reponer los carteles que todavía están con la foto de O'Day en la ciudad, para quitar los que están ya estropeados y poner los nuevos, y sobre todo para seguir buscando pistas. Un dato que nos cuenta Olatz nos pone en alerta. En el mes de marzo desapareció, pues no muy lejos de la zona en la que se vio por última vez a O'Day, un estudiante belga de 21 años. Era también un sábado por la noche, había salido con sus amigos y tras despedirse en una discoteca, pues no hubo más rastro de él. Aunque luego, sí, 3 semanas después, apareció su cuerpo en el río que atraviesa la ciudad. A raíz de ese caso, los medios de comunicación locales aquí se hicieron eco de lo que ha pasado en los últimos años y sacaron un reportaje muy curioso en el que decían que desde el año 2006 han desaparecido 7 jóvenes durante el fin de semana, todos varones, en la misma zona o cerca de donde también desapareció O'Day. La policía lo que dice es que no han encontrado ninguna relación entre todas estas desapariciones, pero los medios de comunicación, algunos medios de comunicación flamencos se preguntan si esto es una casualidad o si hay algo más. Queremos saber más y hablamos con Ken Whitpass, de la oficina del fiscal de Amberes. Tenemos una pregunta para él. ¿En qué punto está la investigación? La investigación ha llegado a su fase final. El juez investigador ha enviado el caso a la oficina del fiscal, quien ahora debe tomar decisiones en 2 campos. En primer lugar, sobre la desaparición de O'Day, tiene que decidir si hay elementos que pueden investigarse. Y si no los hay, esta búsqueda judicialmente termina aquí. Y en segundo lugar, todo lo relacionado con los crímenes que se descubrieron durante la búsqueda de O'Day. Si vamos a juzgar a los sospechosos y si es así, ¿por qué tipo de crímenes? 2 cuestiones que hay que decidir después de investigar el caso de forma muy profunda. Estas 2 decisiones se van a tomar pronto, en 1 mes o 2, pero no puedo dar una fecha exacta.
Que el sumario esté bajo secreto nos ha impedido a los medios de comunicación pues tener más información, ¿no? Muchos de los detalles de este caso, y yo espero que una vez que se levante ese secreto del sumario, que seguramente ocurrirá cuando empiece el juicio a las 5 personas que fueron detenidas en relación con este caso, pues tendremos más detalles. De todas formas, seguramente los detalles que se conocerán es cómo fue ese atraco que sufrió Odey Eguiluz por parte de varias personas que fueron detenidas por tener en su posesión su teléfono móvil y también su tarjeta de crédito, pero no está claro, no se espera que una vez que se abra el secreto del sumario conozcamos al final la pregunta clave, ¿no?, de este caso, que es ¿dónde se encuentra Odey? Pero, ¿qué es lo que podemos hacer para ayudar a las familias de personas desaparecidas para que no se encuentren abandonadas? Es importante la existencia de una plataforma de este tipo para que casos como el de Odey no caigan en el olvido. Yo creo que es fundamental, ¿no? Es decir, siempre hemos tenido muy claro que los medios de comunicación, el que el caso siga encima de la mesa, siga apareciendo, es fundamental. Cuando se deja de hablar de algo, deja de existir. Yo creo que el trabajo de la plataforma en este sentido sí que ha sido muy importante, ¿no? Los padres, cuando ocurre algo de esto, o la familia, sí, se encuentran totalmente desamparados, se encuentran sin saber cómo hacer frente a esto, ¿no? Y pensamos que siempre el primer ente cercano a ellos es el ayuntamiento. Ves que los ayuntamientos no tienen ningún protocolo, no tienen unos pasos a dar cuando ocurre algo de esto. No puedes confiar en que el alcalde o que los que estén en ese momento en el ayuntamiento tengan una buena intención o tengan una buena disposición. Tiene que haber una serie de pasos que todos tienen que cumplir, ¿no? Pero si un ayuntamiento ayuda es porque quiere y tiene esa disposición, no tiene ninguna obligación de ponerse a disposición de la familia, ¿no? Por eso se quiere hacer un protocolo de actuación. Implicar ayuntamientos y también diputaciones, porque precisamente hay ayuntamientos tan pequeños que igual no tienen los recursos suficientes para prestar este apoyo, ¿no? Ante una situación tan dolorosa de una desaparición, las familias sabemos que caminan acompañadas de familiares y amigos. Pero ¿qué papel deben jugar las instituciones? Aparte de la Ertzaintza, nadie nos ha tenido un seguimiento fijo. O sea, nadie nos está enseñando cómo hacer esto. Estamos un poco solos en ese aspecto. Creemos que institucionalmente también se están haciendo cosas, pero no sentimos tampoco, quizá porque es más difícil también sentirlo, ese apoyo. No sé, te llaman de vez en cuando, pero muy de vez en cuando. Es muy importante la labor institucional, ¿no? Como decía, que haya un cierto velocidad de crucero con respecto al caso para que la persona pueda compartir ese dolor. Es muy importante también los grupos, estar en una dinámica de grupo de tal manera que se pueda contrastar sus miedos y sus temores, ese sentimiento de culpabilidad con otras personas. Sería muy importante para las familias, para cuando se encuentran en esta situación, que hubiese un protocolo de actuación, no solamente a nivel de Euskadi, sino a nivel europeo, y eso facilitaría muchísimo las cosas a la hora de desaparecer. Tenemos que pensar que ahora la movilidad geográfica de cualquiera de nosotros hace que podamos desaparecer de forma involuntaria en cualquier país. El donostiarra Iñaki García, de 34 años, como Odey, también se despidió de sus amigos un 23 de marzo de 2014 tras cenar en una sidrería de Astigarraga. El sábado se fue con la cuadrilla suya a una sidrería y nosotros estuvimos el viernes con él. El lunes no fue a trabajar Iñaki y claro, ahí saltaron un poquito la voz de alarma porque siempre solía aparecer. O sea, siempre venía, no faltaba nunca, aunque estuviera enfermo solía venir y no apareció. No apareció, le llamábamos por teléfono, tenía apagado el teléfono y al final ya al mediodía ya un poco mosqueado, pues llamamos a los de su cuadrilla porque nos conocemos y tal. Y llamamos a los de su cuadrilla, tampoco sabían nada, lo único que sabían era que el sábado a la noche habían tenido la cena y se había ido de la cena y ya está. Entonces llamaron a sus padres y sus padres, pues efectivamente, que no volvió el sábado a la noche, no volvió a dormir a casa. Los días siguientes a su desaparición se llevaron a cabo rastreos e incluso los bomberos y la Ertzaintza realizaron labores de búsqueda en las aguas del Urumea, pero sin resultado. Desde el primer día ya, cuando vimos que no aparecía, que ya podía ser grave, que nadie sabía nada, el teléfono apagado, ni sus padres sabían nada, pues ya desde el mismo día pues nos juntamos la cuadrilla y nosotros y empezamos a hacer la secuencia de los hechos, a ver dónde habíamos dejado de
de tener contacto con él. Y a partir de ahí pues ya hicimos una especie de recorrido que podía haber hecho y empecemos a hacer batidas pues, entre los amigos y nosotros y también la gente del taller, que al día siguiente ni trabajamos, todos los trabajadores y todos a buscarle y pues, empezamos a hacer batidas pues todos los días. 2 semanas después, su cuerpo fue hallado en el río Urumea por un ertzaina fuera de servicio que practicaba piragüismo. Nosotros decíamos que lo más seguro, viendo el recorrido, pues es que no había otra opción, Estaba el río al lado, hay zonas que están un poco peligrosas y es que era la única opción que se nos ocurría. Y de hecho estuvimos recorriendo el río de arriba abajo pues, las 2 semanas. De hecho, cuando lo encontraron, nosotros solíamos ir los fines de semana, cogíamos una piragua y a recorrer el río de arriba abajo. Y donde apareció Iñaki, pues justo pasamos, yo y mi compañero, pasamos media hora antes con la piragua por ahí y no vimos. Y apareció media hora más tarde. Después de denunciar una desaparición en la comisaría de policía, las primeras 48 horas son fundamentales para encontrar a estas personas. Pero ¿cuántas personas desaparecidas hay en Euskadi? ¿Existe un perfil de las personas desaparecidas? ¿Cómo actúa la policía? ¿Cuántos casos finalmente son resueltos por las fuerzas policiales? Y la pregunta más importante para todas las familias, ¿deja la policía en algún momento de buscar a las personas desaparecidas? Una vez que tenemos conocimiento se pone en marcha inmediatamente el dispositivo de búsqueda o de recogida de datos para saber dónde y cómo se busca. Nosotros, en base al motivo que la persona tiene para desaparecer y si es voluntaria o involuntaria, tenemos 3 tipos de desapariciones en las cuales aplicamos un diferente método. En nuestra conversación con el jefe de Servicios Centrales, Investigación y Policía Criminal de la Ertzaintza, nos transmite la importancia del contacto con los familiares, no solo para la investigación, sino también para las familias. Las primeras horas, no diría yo horas, diría minutos. Nosotros solemos decir en el argot policial desde el minuto 0 hay que ponerse a trabajar. Y solo haciendo un pequeño ejercicio de empatía en estos casos con los familiares, pues sabes el dolor que están sintiendo y un poco la angustia, ¿no? En esos primeros momentos de no saber dónde está su ser querido. Entonces nosotros inmediatamente recogemos los datos, todos los datos posibles, es muy importante recoger los datos, tanto sus características físicas, sus datos antropométricos, cómo iba vestido, una fotografía que normalmente aporta la familia y luego saber un poco el motivo que piensa subjetivamente, evidentemente con los datos que tienen los familiares, por los cuales esa persona ha podido desaparecer. Y con todo eso, pues inicia bien la búsqueda, si se sabe una zona determinada, que a veces existe, ¿no? La Ertzaintza como organización que está, según su misión, para procurar el bienestar y la seguridad de las personas, nunca va a sentirse presionado porque la familia le pida más. Están en su derecho de hacerlo y nosotros lo que tenemos es que canalizar los datos que nos puedan dar y de hecho cuando se inicia un proceso de desaparición de una persona, lo primero que hacemos nosotros es nombrar una ertzaina que va a hacer de enlace con la familia para ayudarles en todo lo posible y para canalizar esa información y retroalimentación, ¿no? Pero en nuestra investigación sobre los diferentes casos de desaparecidos, descubrimos que no siempre las familias se han sentido apoyadas por la policía. Luis Rodríguez Proy desapareció un 17 de enero de 2006 cuando tenía 58 años, en Durango. Luis padecía Parkinson, aunque mantenía en perfecta forma sus facultades mentales. Fue visto por última vez cuando, después de la siesta, abandonó la pensión en la que vivía, al parecer para salir a dar un paseo. A mí me llamó su patrona y fuimos, y eso a las 8 así, a las 7 de la tarde, y a las 9 fui a la Ertzaina y ya puse la denuncia de desaparecido, y al día siguiente o a los 2 días es cuando fueron a buscar, porque además llovía muchísimo, hacía muy mal tiempo y nosotros ya al día siguiente, o sea, el día ese mismo ya buscamos desde por la mañana temprano, pero llovía mucho, estaba nevando
y los ríos crecidos, y claro, pensamos que posiblemente se hubiera caído en algún sitio y teníamos miedo que él estuviera mal de una pierna, no pudiera andar. Según su hermana Josefa, Luis nunca habría decidido por sí mismo abandonar su entorno. Nunca lo hemos pensado, nunca. Además estaba muy arraigado a la familia. ¿Y a dónde iba a ir? Sin dinero, sin documentación ni las medicinas que él tomaba. Lo que la policía hizo, que creo que fueron 3 días, a los 3 días ya el juzgado estaba como que ya por desaparecido y se acabó. Nadie más ha intentado imponerse con nosotros, no siendo los medios, porque la verdad nos hemos encontrado muy solos. Ahora ya, gracias a Dios, se busca más y algo. Nosotros no parábamos de hacer cosas porque ya no pensábamos que mi hermano lo encontráramos bien, porque ya no. Pero digo, para el que venga detrás, que no pase lo que nosotros estamos pasando, porque nadie nos dijo nunca nada. Ni mismo la policía, oye, tenéis que ir a tal sitio, tenéis que ir a cual sitio. Nadie nos dijo nada, nadie. Josefa nos confiesa que a día de hoy sigue mirando las cunetas por si pudiera encontrar el cuerpo de su hermano. A lo mejor cuando dicen ha aparecido un cadáver, ha aparecido en tal sitio, yo digo, uy, a ver si eso, porque es que ya es triste no poderle dar a una persona ya su sitio. Porque es muy triste estar pensando, porque es que vamos andando a lo mejor por ahí por la calle y vas a mirar a una cuneta, si la has mirado un montón de veces. Y muchas veces digo, qué tonta soy, si la he mirado ayer, la he mirado antes de ayer. En todos los santos pongo velas por mi madre, por mi padre, por mis suegros, por todos. No me llama a ponerle una vela a él, porque yo no lo he visto muerto. Entonces no me ha dicho nadie que ha muerto. Entonces yo no puedo hacer eso. No te llama. ¿Piensan estas familias en la posibilidad de que sus familiares desaparecidos hayan podido morir? Se lo preguntamos al psicólogo y criminólogo César San Juan. Cuando pasa realmente mucho tiempo y entonces empiezas a sospechar, siquiera sea íntimamente, que esa persona desaparecida ha fallecido, tienes el deseo de hacer el luto y entonces empiezas a albergar el deseo también íntimo de que encuentren el cadáver, aunque sea el cadáver. Deseas por momentos que aparezca tu ser querido. Necesitas el cuerpo, aunque sea muerto, pero el cuerpo. Entonces eso genera otra vez un fuerte sentimiento de culpa. Además al ser íntimo, porque no lo puedes verbalizar, no puedes decir deseo que aparezca muerto mi hijo de una vez por todas, es un sentimiento de culpa que te carcome porque no lo puedes compartir, no lo puedes expresar. Pero también es verdad que para poder seguir viviendo muchas veces necesitas levantarte por la mañana y pensar que está vivo y que tú vas a seguirle buscando. Víctor Echeverría Loroño vivía en este caserío de la localidad vizcaína de Usánsolo. El 25 de diciembre de 1997, Víctor salió de casa. Su familia le esperaba para la celebración de la tradicional comida de Navidad. Sin embargo, esa comida nunca se llegó a celebrar. Tras abandonar su caserío, Víctor fue a misa y fue visto vivo por última vez en este lavadero cuando se dirigía caminando hacia su casa. Mi madre había fallecido hace 6 años. Y pues iba al cementerio y luego fue a misa. En misa vio, la gente le vieron en misa, como él oyó la misa, fue a comulgar y todo, y dirección para casa. Él vino normal como cualquier otro día, hizo todo el recorrido, lo hizo normal. A partir del cruce ese, pues ya ahí no hay nadie que dice nada. Estaba subiendo para el caserío cuando hay, parece ser, que por lo que yo he pensado y lo que hemos pensado y la hipótesis que hay alguien estaba esperándole.
Nos pusimos a recorrer todo el monte, por todo el acceso donde él andaba, porque como venía mucho a Usánsolo, iba a Galdácano, pues unos por Galdácano, otros por Usánsolo, nos pusimos a... Y una de mi sobrina, que es eso, pues empezó a llamar a los hospitales por si acaso le habían llevado a algún sitio que le ha pegado un coche o se ha podido marear y la han llevado. Llamamos a los hospitales y nada. Y así nos pasemos pues hasta que oscureció, y cuando llega la noche es durísimo que no llegue tu padre a casa y que no sepas para dónde ir, ¿eh? Entonces yo pues es una angustia terrible, toda la familia revuelta, buscando por un lado, por otro, y nada, pues la Ertzaintza nos dijo que hasta el día siguiente, hasta 24 horas, que no había que dar por desaparecido. Entonces fuimos al día siguiente, pasamos a certificar que mi padre no había aparecido, y bueno, pues enseguida se puso la búsqueda, no había ni rastro de él, no había ni rastro, pasaban los días y no aparecía. Después de hacer todo el proceso, toda la investigación y todo, ¿qué te queda? Un vacío terrible. ¿A dónde vas? ¿Qué haces? ¿A dónde preguntas? Yo en aquel momento es que no sabía lo que hacer, pero yo no podía estar quieta, yo tenía que buscarle a mi padre. Es que era un caso que hay que pasarlo para saber, y que te encuentras impotente. Pasan los días, pasan las noches. Yo me levantaba y le abría la puerta porque le sentía en la puerta que me llamaba. Psicológicamente te dejan mal. María Ángeles, en su desesperación, acudió a una vidente que al parecer acertó con el lugar donde meses más tarde fue localizado el cadáver de su padre. ¿Se aprovechan videntes y detectives privados de la desesperación de las familias de los desaparecidos? Cuando no tienes otra cosa a dónde acudir, en esta situación que no conoces, estas cosas no pasan naturalmente, no sabes a dónde acudir. Entonces, pues a mí me dicen que vaya a eso, pues fui. Entonces yo le llamé una noche, a las 10:30 de la noche, y me dijo en el teléfono, además en este comedor, que me dijo que mi padre a ver si estaba sola. No estaba sola, en aquel momento estaba mi familia, y que me tenía que dar la noticia que mi padre había fallecido. Pero claro, tú no crees en esas cosas. Que te digan en ese momento, yo hasta que apareció el cadáver, yo nunca pensé que mi padre estaba muerto. Entonces ella nos empieza a hablar de que ella ve que donde mi padre está hay una casa verde, una casa con ventanas verdes y un ciprés, y que hay un riachuelo y que está caído en el lado derecho de su cara, y que está fallecido. Pues llevarme por allí. Y nos llevó. Íbamos, pues eso, buscando por todos los rincones, por todo. Y cuando llegó a la cima, pues a unos metros, que los metros no los puedo decir, ella se quedó quieta. Y dijo, yo le siento a Víctor cerca. Mira, entran escalofríos. Porque que te diga eso, aunque a veces no te lo creas, pues... ¿Yo qué quieres que te diga? Yo tengo una fe terrible en esa mujer, porque sin saber nada, todo lo que nos dijo salió. Me parece un recurso normal ante una situación anormal. Es como cuando te diagnostican cáncer. Cuando te diagnosticas cáncer haces lo que sea. O cuando le pasa algo a tu hijo, por muy ateo que seas, vas rezando a urgencias. A veces tú mismo te sorprendes asumiendo recursos que no tienen nada que ver con tu perfil ideológico, ¿no? En la desesperanza de no encontrar a tu familiar recurres a absolutamente todo, incluido videntes, detectives, sobre todo detectives sin escrúpulos, que se pueden hacer... Bueno, con un dinero fácil, aprovechándose de la situación en la que está viviendo la familia. Eres muy vulnerable, estás desesperado, puede que la investigación policial pues no esté dando frutos, y entonces haces lo que sea. Lamentablemente, en la mayor parte de las ocasiones,
lo único que sirve esto es para sacar dinero por parte del supuesto vidente. Yo respeto lo que cada familia tiene a bien hacer y contactar para resolver el problema que tiene, que es muy serio, desde luego, como estamos hablando de la desaparición de una persona, yo lo respeto. Yo lo respeto. Y es más, los datos que pueden arrojar, yo lo que le pido, que basándome en esa confianza que tenemos que tener en nuestra relación, que la tenemos, nos comuniquen esos pasos. Y es más, los datos que surgen de esos pasos dados, ¿no? Porque puede haber algún dato que yo deberé de verificar sí o sí y me podrá llevar a algo. Y porque lo haya dicho una vidente, yo no voy a descartar el dato. Casi 2 años después de su desaparición, sus restos fueron hallados en un monte. Estaba desnudo de cintura para arriba y sin ninguna de sus pertenencias. La pregunta es, ¿qué le pudo pasar a Víctor? El cuerpo de Víctor apareció por casualidad en una batida para cazar jabalíes en una zona que ya había sido peinada anteriormente. Seguimos buscándole y al de 1 año y 9 meses, pues porque esos cazadores fueron a eso. Lo demás, yo creo que no lo hubiéramos encontrado donde le tenían jamás. Jamás. Porque todo eso es lo que me dijeron los de Ganguren. Si eso está súper mirado. Eso lo hemos mirado 2 y 3 veces. Entonces, cuando nos llamaron, pues yo le dije que si era mi padre, que mi padre llevaba los cordones del zapato atado atrás. Y que por favor que me dijeran cuando le reconozcan, si se le ven, porque apareció solo un zapato, pues tenía atado así, los cordones hacia atrás. Y luego nos llevaron a reconocer la poca ropa que tuvo en el depósito de Basurto. Y yo vi que mi padre todo lo que llevaba, pues, y luego no aparecieron ni las gafas de él, allí, eso estuvo cercado para mirar, ni las gafas, ni una cachava que llevaba, ni el reloj, la chaqueta, el jersey, la camisa, nada, nada, solo el pantalón. Por eso digo que yo no soy ni una experta ni una entendida, pero a mi padre le trasladaron todo por arriba y la ropa, ¿dónde está? Pero nos detenemos en el siguiente punto. María Ángeles, la hija del fallecido, sospecha que su padre fue asesinado. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿hay casos de desapariciones que son asesinatos no resueltos? Hombre, la sospecha es que detrás de una parte significativa, como decía antes, no puedes hacer una estadística, ¿no? Pero sí puede existir la sospecha de que detrás de una parte significativa de casos de desapariciones involuntarias hay homicidios. Entonces serían homicidios sin resolver. Y lo importante es que mientras no haya constancia del fallecimiento de la víctima, digamos, no decaiga, como decía, la tensión y el esfuerzo de la investigación policial para resolver el caso. Hay desapariciones que son sorprendentes por la ausencia de rastros, ¿no? Pero cuando eso es así, la experiencia demuestra que ha mediado una acción de terceros y una acción criminal, a veces imposible de esclarecer, ¿no? Y de hecho hay muchos casos pendientes que son, vamos, claman al cielo, ¿no? Y que piden, por eso es tan importante lo de la intervención inmediata, porque si hay una acción criminal con una buena investigación, se puede encontrar el rastro. Yo no creo en los crímenes perfectos, creo que hay investigaciones imperfectas de algunos crímenes que están por resolver. Y luego están los de alto riesgo con indicio de criminalidad, que es cuando creemos que la desaparición por los hechos que rodean el hecho en sí puede ser una desaparición forzada y por tanto involuntaria por parte de la persona desaparecida y que requiere otras cuestiones. El caso Indart, que causó gran impacto en el pequeño municipio de Legasa, en Navarra, es un ejemplo de desaparición que puede ocultar un presunto asesinato. Iñaki Indart
un joven de 25 años, hijo de una conocida familia ganadera, fue visto por última vez el 9 de marzo de 2008, tras salir con sus amigos en la cercana Sant Esteban. En diciembre de 2014, el cuerpo del joven fue hallado en la cima de Gastelu por unos espeleólogos que realizaban unos trabajos de búsqueda de restos de fusilados de la Guerra Civil. Recientemente, el caso daba un vuelco tras la implicación de varias personas, entre ellas la del padre del fallecido, por su supuesta relación con la muerte del joven. La decisión de la fiscal de no solicitar, de momento, el ingreso en prisión del padre obedecería a que, a su juicio, no existen pruebas concluyentes más allá de la conflictiva relación que mantenían padre e hijo. ¿Qué papel juegan los medios de comunicación en la resolución de los casos de personas desaparecidas? ¿Ayudan a mantener vivos estos casos? Paco Lobatón presentó durante 6 años ¿Quién sabe dónde?, un programa referente en la búsqueda de personas desaparecidas que aún se sigue recordando. Bueno, Tanit, estés donde estés. No puedo. Un beso muy grande de su madre. El programa se emitió entre 1992 y 1998. Fueron 6 años continuados. Creo recordar que llegamos a ocuparnos de 1.500 casos en antena, de los que el 70% fueron resueltos. Es un índice que respondía a una participación enorme de la audiencia, ¿no? Una maravillosa actitud solidaria de los telespectadores, ¿no? La huella personal que me ha dejado quién sabe dónde y el conocimiento de lo que supone sufrir una desaparición es comprometerme para siempre con esa causa. No he dejado de hacerlo durante estos años y al poner en marcha la Fundación he tomado la decisión de hacerlo de por vida. Uno de los casos que más impacto causó fue el de una desaparición que se convirtió en un largo y fingido secuestro. Un 12 de abril de 1993, Anabel Segura salió de su casa para hacer footing por la urbanización madrileña de La Moraleja. Nunca regresó. Está el caso de Anabel Segura, que no estuvo dentro de las búsquedas habituales de quién sabe dónde, sino que motivó un programa especial, porque quién sabe dónde se ocupaba de personas desaparecidas sin causa aparente. La causa de la desaparición de Anabel Segura era un secuestro, que además un secuestro conocido y declarado, porque sus secuestradores pedían una cantidad determinada por liberarla, etc. Se puso en marcha un programa especial, al cabo del cual llegó la pista que le faltaba a la investigación para dar con los autores del secuestro y al identificarlos se pudo saber que además de sus secuestradores habían sido sus asesinos. Las pistas ofrecidas por los medios de comunicación permitieron la localización y captura el 28 de septiembre de 1995 de los 3 secuestradores y un día después se encontró el cadáver de Anabel. Estamos llegando casi al término del programa. En esta historia que sigue ahora... Otro caso que trató Paco Lobatón en Quién sabe dónde fue el caso de las niñas de Alcácer, que estuvieron 75 días desaparecidas. En enero de 1993, el hallazgo de los cadáveres de las menores, Miriam, Desiré y Antonia, cerró su búsqueda. Las 3 jóvenes desaparecieron la noche del 13 de noviembre de 1992, cuando hacían autostop para desplazarse a una discoteca. Antonio Anglés y Miguel Ricart recogieron a las adolescentes. Según la sentencia que condenó a Ricart, los 2 delincuentes sometieron a sus víctimas a una interminable sucesión de torturas y violaciones. En el caso de las niñas de Alcácer puede hablarse de un antes y un después. Miriam, Toñi y Desiré fueron objeto de la búsqueda por parte de quién sabe dónde, con un seguimiento impresionante, con pistas de detalles muy precisos que nos llevaron a construir un itinerario semana a semana. Se demostró al final, cuando aparecen sus cuerpos mancillados y
vilmente asesinadas, ¿no? Estas jóvenes, estas niñas, porque eran todavía menores, que todo había ocurrido a muy pocas horas de su desaparición. ¿Y qué viene a demostrar esto? Algo formidable, y es que la gente veía a Miriam, Toñi y Desiré, las veía, las quería ver porque quería ayudar a esas familias a resolver ese sufrimiento enorme que suponía no saber de ellas, ¿no? Si las desapariciones son un drama para estas familias, la tragedia es aún más dolorosa si hablamos de niños y menores desaparecidos. Algunos de estos casos siguen todavía sin resolverse. 3 de mayo de 2007, desaparece la pequeña Madeleine McCann en el Algarve portugués, un suceso que dio la vuelta al mundo. Los padres de la pequeña, Kate y Jerry, habían dejado a Madeleine y a sus hermanos dormidos mientras iban a cenar con amigos. Kate McCann dio la alarma alrededor de las 10 de la noche. Su hija había desaparecido. Bueno, a mí me ha parecido especialmente llamativo siempre, desde que ocurrió el caso de Madeleine McCann, porque desde un punto de vista criminológico tiene interés por el hecho de que sus padres, los padres de la niña, fueron considerados sospechosos en alguna parte de la investigación policial, y eso, era llamativo, y era interesante también cómo afrontaron los padres esa situación. Los padres de Madeleine negaron tales acusaciones y la policía portuguesa cerró el caso en su contra en julio de 2008. En 2013, la policía de Scotland Yard abrió su propia investigación al encontrar nuevas evidencias y creer que Madeleine puede seguir viva. El caso de los McCann, ¿no? Es una familia que tenía recursos y que desde un punto de vista también mediático es interesante cómo mantienen el pulso, como decía, el pulso mediático durante años, ¿no? Para eso también hay que tener recursos, no es apoyo institucional el que reciben para mantener ese pulso mediático. No saturan a la opinión pública, pero de vez en cuando, anualmente, siempre hay alguna noticia relacionada con este caso, periódicamente, ¿no? Jeremy Vargas desapareció hace 8 años en Las Palmas de Gran Canaria. La Interpol sigue buscando al niño canario. Hay un caso, el más significativo porque es un hito del que no hay precedentes que yo conozca, ni tampoco ha habido luego otros casos similares, que es el de Jeremy Vargas. Es el único caso en el que los investigadores, en este caso la Unidad Central Operativa, la UCO de la Guardia Civil, convocó a los medios y dijo públicamente que detrás de esa desaparición, la de Jeremy, había una red de pederastia. Incluso llegó a dar nombres y referencias concretas de los presuntos autores de esa desaparición. Es decir, ahí tenemos un auténtico caso excepcional. En los demás, lamentablemente, hay indicios, pero no la contundencia de prueba y de dato que se pudo incluso llegar a comunicar. Y se comunicó para pedir la colaboración ciudadana. Uno de los misterios más antiguos es el del niño pintor, que desapareció de Málaga hace 26 años sin dejar rastro. El pequeño David Guerrero se dirigía a una galería de arte donde iba a exponer una de sus obras, aunque nunca llegó a su destino. Juan Pedro Martínez, conocido como el niño de Somosierra, tenía 10 años cuando desapareció. Sus padres murieron en un accidente de circulación en el puerto de Somosierra en 1986. Su cuerpo, sin embargo, nunca apareció ni en el lugar del siniestro ni en los alrededores. Hay personas que desaparecen porque quieren. Problemas económicos, familiares, fracasos sentimentales o simplemente que desean iniciar una nueva vida y desaparecen. Y no quieren ser encontrados. Nos centramos en el caso de personas desaparecidas voluntariamente y nos surgen varios interrogantes sobre un caso. ¿Qué le pasó en Ecoitz Basteguieta? ¿Por qué quiso poner tierra de por medio? El joven de Cortezubi, en Ecoitz Basteguieta, de 39 años, regentaba una tienda de bicicletas en Guernica. El pasado 10 de marzo, su familia presentó una denuncia por su desaparición. Había dejado una nota en el negocio informando de que regresaría sobre las 5 de la tarde, pero no volvió. La Ertzaintza emitió una orden de búsqueda en el espacio Schengen. 2 semanas después, fue localizado en un control fronterizo en Eslovenia.
y Enecoitz regresó a su casa. Nada hacía presagiar su triste final. Enecoitz fue encontrado muerto en abril. Más allá de este caso, queremos saber, ¿son muchas las personas que desaparecen porque quieren? ¿De qué huyen? ¿Es un acto egoísta que deja a sus familiares sumidos en la incertidumbre? Si alguien desaparece por voluntad propia, el punto de partida es diferente. Ahí pasaba algo, ahí había un problema. De tal manera que, bueno, lo que habría que remitirse no es a la casilla de salida, sino que habría que remitirse qué es lo que estaba pasando anteriormente en ese contexto para que una persona tome esa decisión. Existe el derecho de olvido. El derecho de olvido para las personas mayores que desaparecen voluntariamente. Y claro, el problema viene aquí un poco por parte de estas personas que no comunican a la familia el hecho de que quieren cambiar de vida, vamos a decir. Entonces la familia se preocupa porque cree que ha desaparecido. Y tampoco tiene claro, seguramente, que haya sido de forma voluntaria o involuntaria. No lo tiene claro normalmente. Entonces pone la correspondiente denuncia o comunica el hecho de la desaparición de la persona. Cada caso es un mundo, ¿no? Entonces es muy difícil decir el perfil de la familia en el que uno de sus miembros desaparece voluntariamente es este, ¿no? Porque realmente las circunstancias y la casuística es tremendamente variada, ¿no? Es muy difícil aceptar que alguien a quien tú quieres desaparece de forma voluntaria, sabiendo el daño que eso produce a nivel emocional. Pero no olvidemos que después de una desaparición viene una tormenta de obligaciones con respecto a la persona desaparecida. Ante una desaparición, las familias siguen sufriendo de por vida, por la incertidumbre, pero hay un problema añadido. Esos desaparecidos tienen a veces bienes que no se pueden tocar, papeles que arreglar, hipotecas que pagar. ¿Qué supone para estas familias tener que enfrentarse a toda esta maraña burocrática? ¿Qué consecuencias les puede acarrear? Te has tenido que hacer también cargo, lógicamente, de las cosas de tu hijo. Tu hijo residía en Luxemburgo. Sí, claro, tenía sus cosas, su casa, sus dineros, sus pagos que hacer. Alguien lo tenía que resolver. Entonces, esa es otra cosa que nadie nos enseña a hacerlo. Y de repente te lo encuentras. Hipotecas que pagar, el de su piso de Luxemburgo. Claro, eso es, te lo etcétera. encuentras porque, claro, no puede quedar todo abandonado. Alguien se tiene que hacer cargo. Entonces tienes que buscar un abogado, tienes que hacerte defensora judicial y a partir de ahora pues gestionar sus cosas. ¿Quién me iba a decir a mí que tenía que hacer yo eso? Pues no puedes hacer nada. No puedes hacer nada porque no puedes arreglar papeles. Es más, mandan, por ejemplo, del banco que llevemos el carnet de Luis, o sea, que vaya Luis con el carnet, que eso. He tenido que ir a decir que Luis no existe. Con respecto a las familias, algo que las familias necesitan es la declaración de víctimas. Si a los familiares de los desaparecidos los declaramos como víctimas, tienen derechos que hasta ahora nunca han podido ejercer. A mí me parecería hasta terapéutico, de tal manera que la persona no tuviera que ocuparse de estas cosas y que pudiera centrar su atención en lo verdaderamente importante. No perder la esperanza, no rendirse jamás. Es la consigna de todos estos familiares. Supongo como familia no tenéis ninguna intención de tirar la toalla por muchos años que pasen. No. Yo cuando veo casos tan difíciles que salen, digo, qué pena que no salga lo de mi padre. Y el que lo ha hecho, que viva tan feliz. ¿Qué significa esta flor azul? Esta flor se llama No me olvides y la organización Child Focus, que es ahí en Bélgica, la que se encarga un poco de buscar a personas desaparecidas, la tiene como flor emblema, vamos a decir, ¿no? Esta flor tiene detrás una leyenda y, bueno, pues un poco que no nos olvidemos de ello. La esperanza nunca se pierde, pero hay que tener los pies bien en el suelo. Coro, madre de Odey, le escribió una carta a su hijo en el primer aniversario de su desaparición. Kaixo, Odey, soy Ama. ¿Dónde te has escondido?
De niño siempre fuiste bueno jugando al escondite. Me lanzabas tus rayos mágicos que cegaban mis ojos y a pesar de estar delante de mí, no podía verte. Ojalá esto fuera eso, un juego, y acabara como antes, encontrándote. Abrir los ojos cada mañana y comprobar que no es un sueño, que no estás a mi lado, es desolador. Donde quiera que estés, si me puedes ver u oír, quiero que sepas que te quiero y que no descansaré hasta encontrarte. No descansar hasta encontrarte. Unas palabras que recogen el sentir de todos los familiares de los desaparecidos que viven esperando una llamada de teléfono. Una puerta que se abre. El rostro de su ser querido que ilumine de nuevo sus vidas. Mientras, su vida es una lucha incansable por evitar que se cierren las investigaciones de sus casos. Por mantener vivo el recuerdo de aquellos que un día desaparecieron. Y no se sabe por qué, ya no se encuentran en sus vidas.